Muy buenas noches, nosotros somos el equipo número 4 y vamos a exponer los siguientes temas. A continuación, mi nombre es Angélica María, de la licenciatura de Administración, y les vengo a explicar sobre la política comercial e internacional. Pues, como sabemos, la política comercial engloba todo el marco legal al que están sujetas las importaciones y exportaciones, todo lo que tiene que ver, como lo dice, fuera de México. Así también varía con diferentes personas, países, e incluso con los mismos presidentes, ya sea en exportaciones de ventas, artículos. En ella podemos decir como frutas, mercancías, alimentos, etcétera. Esto a su vez varía para cada socio, y si hay alguno de los países con los que se puede existir de acuerdo a los comerciales y otros mercados con los que se establecen fuertes restricciones al intercambio de bienes o servicios. Buenas noches. Me toca el tema aranceles. Mayra Natividad Maymay. Bueno, el tema de los aranceles pues son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales, ya sea en exportaciones e importaciones que se hacen dentro de los países donde pues hay intercambio de artículos, en este caso pues bienes u objetos. Es un tributo que se impone sobre un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país. Los aranceles tienen el riesgo también de perder y también obtener ganancias al momento de transportar, exportar o importar algunas mercancías. Siguiente tema. Bueno, el arancel termina produciendo básicamente tres efectos durante su proceso de intercambio. Efecto consumo, pues se encarga del precio del producto. De igual manera, perjudica también al consumidor nacional. Entre esas también está efecto producción. La imposición del arancel beneficia en términos de industria, pues es decir, que operan en la nación. De tal forma, igual se encuentra el efecto ingreso. Pues el gobierno impone aranceles que reciben ingresos y que en la misma también hay ingresos fiscales del Estado y que en estas aumentan. Buenas noches, mi nombre es Abril Alejos. Les vengo a exponer el tema 6.2, barreras comerciales no arancelarias y el nuevo procedimiento. Las barreras no arancelarias son regulaciones impuestas por los gobiernos. Son políticas destinadas a limitar la entrada de ciertos bienes o servicios del extranjero que compiten con otra oferta nacional. Existen multitud de barreras. Las elegidas por el gobierno u otro para limitar las importaciones depende de su criterio, y a continuación describiremos algunas de las más habituales. Las barreras no arancelarias son requisitos de contenido nacional, licencias de importación, compras gubernamentales, requisitos técnicos o sanitarios, restricciones cuantitativas de las importaciones. Existen varios tipos de barreras. Pueden ser drásticas, como la prohibición total o el establecimiento de cuotas a la importación. El marco normativo de las barreras no arancelarias. De acuerdo con este organismo global, los gobiernos pueden tomar medidas arancelarias solo de forma excepcional. El marco normativo internacional sobre las barreras no arancelarias está detallado en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el punto número 7, organismos y tratados internacionales.
Los organismos internacionales sirven como mediación, cooperación mutua para mantener la paz y la seguridad entre las naciones. Se rigen por acuerdos a tratar que mantienen sus propias leyes y principios respetando las normas de cada país. Los tratados internacionales. En acuerdo de voluntad, dado entre dos o más sujetos de derecho internacionales que producen efectos jurídicos, los tratados pueden darse entre estados, estados y organizaciones internacionales, diferentes organizaciones internacionales, un estado o organismo internacional con otros sujetos de derecho internacional, como por ejemplo la Santa Sede. ¿Cómo entrar en vigor con un tratado? Uno, la negociación es el proceso que debate sobre el contenido del tratado, en donde existe una obligación de negociar con buena fe, con buena fe, perdón. Dos, adopción. Este llega a la formulación concreta del texto del tratado. Tres, manifestación del consentimiento. El Estado tiene que manifestar su consentimiento. Puede ser a través de mecanismos como la ratificación, la firma definitiva, entre otras. La cuatro, entrada en vigor. Surgen los efectos jurídicos del tratado. En sí, los organismos internacionales son instituciones de cooperación que persiguen intereses en común, los cuales se acuerdan de manera oficial entre países. Un organismo internacional debe estar conformado y reconocido por dos o más países. Los miembros aportan poder, autoridad y recursos. Uno de sus ejemplos sería la Organización Nacional Unidas, que es la ONU, el Banco Mundial, la Organización Internacional del Trabajo, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso sería uno de los ejemplos de la organización internacional. Eso sería todo. Hola, buenas noches. Mi nombre es Maribel de la Cruz. A mí me tocó exponer el punto 7.1. Bueno, en este me tocó varias organizaciones que se plantean a continuación, donde son, el primer paso es hablar de la OMS. Es esencialmente un lugar al que acuden los gobiernos miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. Su núcleo está constituido por los acuerdos de la OMS. La OMS es una organización mundial del comercio. Esta se encarga de negociar y firmar la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Sobre esta organización se incluyen 4 más, que la FMI, la BM, la BID y APET. A continuación, la FM se ocupa de promover la cooperación monetaria internacional, garantizar la estabilidad financiera. La finalidad primordial de FM es garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional. La BM es el Grupo Banco Mundial. Trabaja en todas las principales esferas del desarrollo, proporciona una gran variedad de productos financieros y asistencia técnica. La BID es un sede de Washington, fue creado en 1959 con el objetivo principal de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros de América Latina. Es conveniente destacar que si bien la educación y la transferencia tecnológica son aspectos importantes dentro de las políticas del Banco Interamericano. Buenas noches, a mí me toca el tema 7.2 de Mercosur, Unión Europea y todos los tratados libres.
La Unión Europea y el Subbloque Regional de América Latina está conformada por países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Este tratado está desde el año 2000. ¿Para qué sirve este tipo de unión? Este sirve para abarcar el comercio en bienes industriales, agrícolas y cambios potenciales en lo que cabe. También cada vez que pasa un régimen cambia sus reglas y sus normas. Las negociaciones del TLC y Mercosur tienen un lugar en un entorno donde un nivel creciente de políticas de derecho de autor están siendo creadas por un margen político. Y sus negociaciones fueron recientemente, como hace 20 años. ¿Quién apoya este tipo de tratados libres de comercio? El Banco Interamericano de Desarrollo, y en particular su sector de integración. Y de ahí se aprovecha la economía para que se haga este tipo de tratado. Otros convenios internacionales comerciales de México. Los acuerdos comerciales de México son con otros países, como lo dice, internacionales, como se decía al principio, pues son exteriores al país de México. Son tratados que han ayudado a impulsar la internacionalización de los productos mexicanos y a su vez han permitido la entrada de múltiples mercancías y servicios de valor para mejorar la vida personal, social, financiera y educativa de toda la sociedad. Como se ven a diario, cuando vemos pasar camiones de exportaciones, ya sea mercancía, como decíamos, tanto México como exporta lo que es el petróleo, pues asimismo nos regresan lo que es en gasolina. Ese puede ser un convenio internacional en comerciales de México, que son tratados de Estados Unidos a México. Como conclusión, la apertura comercial ha traído importantes beneficios para México en términos comerciales, inversión, empleo, salarios y un entorno de incertidumbres para los negocios. Existe una gran potencial en el comercio con países con los que México no tiene acuerdos comerciales. El entorno de comercio internacional es altamente competitivo y dinámico. Permanecer estático representa costos elevados en el corto y largo plazo. Para incrementar la competitividad del país, la apertura comercial por sí sola no es suficiente. Es necesario complementar con otras medidas. Las estrategias de profundización y administración de acuerdos existentes y la negociación de nuevos acuerdos no son contribuyentes. Muchas gracias.